Presentaremos a continuación nuestro proyecto final, el cual consta de un circuito que es un voltímetro que usa un conversor analógico digital. Esto a través de una simulación en Proteus. Ahora, como justificación para la elección de este circuito, como presentación de proyecto, es que el enfoque mostrado en dicho circuito es el mismo enfoque utilizado en todos aquellos sistemas digitales, los cuales tienen como raíz un microcontrolador. Recordemos que un microcontrolador es un circuito integrado, el cual consta de como componentes aquellos que también poseen una computadora. Dichos componentes son una unidad aritmética lógica, la memoria y los puertos de entrada y salida. Ahora, para ilustrar el enfoque que vamos a utilizar en el circuito que utilizaremos como proyecto, podemos ver la imagen presentada en la presentación. Esta imagen describe un sistema para la regulación de temperatura en un espacio donde esta debe ser controlada. El usuario oprime los botones para aumentar o reducir la temperatura en incrementos de 0.1 grados centígrados, lo cual es una representación digital. Un sensor de temperatura en el espacio que está calentando convierte la temperatura medida en un voltaje proporcional. Dicho voltaje analógico se convierte en una cantidad digital mediante un convertidor analógico digital. Aquí es donde entra directamente el enfoque del proyecto que se presentará más adelante. Después de esto, este valor se compara con el valor deseado y se utiliza para determinar un nuevo valor digital que representa cuánto calor se necesita. El valor digital se convierte en una cantidad analógica o en un voltaje, mejor dicho, mediante un conversor digital analógico. Este voltaje se aplica a un elemento de calentamiento, el cual producirá el calor correspondiente al voltaje aplicado y afectará la temperatura del espacio. A continuación mostraremos el enfoque en específico de que hace la relación de la conversión analógica digital a voltaje. ¿Qué es Proteus? Proteus es una aplicación para la ejecución de proyectos de construcción de equipos electrónicos en todas sus etapas que son el diseño del esquema electrónico, programación del software, construcción de la placa de circuito impreso, simulación de todo el conjunto, depuración de errores, documentación y construcción. Proteus está formado por dos utilidades principales, que son Ares e Isis, y por los módulos Electra y VSM. Proteus se compone de 4 módulos. El primero es Isis, encargado de realizar el modelo esquemático del circuito. Sigue Ares, se encarga de hacer la placa de circuito impreso, por sus siglas PCB. ProSpice, encargado de simular el comportamiento del circuito. Y por último, VSM. Este permite simular el comportamiento de un microcontrolador de las familias PIC, AVR, entre otras. Nosotros, para desarrollar la simulación de este circuito, usamos Proteus Design Suite, que es el mejor software disponible para la simulación de distintos tipos de diseños relacionados con microcontroladores. Nos permite como alumnos realizar modificaciones tanto en el circuito como en el programa, además de que con eso nos hace prácticas en el problema de que se estropeen los microcontroladores o el material de alto costo. Bueno compañeros, yo les voy a comentar un poco el código del voltmetro. Este programa fue hecho en el lenguaje C. Al principio de todo se declaran las condiciones para el LCD, las variables que controlarán el div, el teclado y todos los componentes del proyecto, así como algunas variables auxiliares y por último las funciones que se van a mandar a llamar dentro del programa. Ya dentro del main se configuran los puertos de entrada y salida y también se inicializa el LCD, se limpia la pantalla y se manda a imprimir práctica final voltmetro digital, aparte de que también se manda a inicializar el teclado hexadecimal en el cual se pregunta una contraseña. Aquí en este switch que se hace es que el switch va leyendo cada dígito que presiona el usuario y va a mandar a llamar a la función verificatec, que es esta.
Esta función lo que hace es ir guardando los dígitos que presiona el usuario y los va guardando en un arreglo. Después esta función compara el arreglo con un arreglo ya definido dentro del programa que contiene la contraseña correcta. Si la contraseña es correcta, el programa te manda a la función principal y si no, te regresa a reintroducir los 4 dígitos hasta que la contraseña sea la correcta. Dentro del programa principal tenemos otro switch que lo que va a hacer es leer la entrada del deep switch que tenemos en el programa físico y de acuerdo a eso va a seleccionar un modo en el que va a leer el voltaje. Aquí, por ejemplo, en el caso 0 tenemos el modo de 0 a 5 volts. Aquí lo que va a hacer es va a leer la entrada analógica del PIC y esta va a recibir un código de 6 dígitos binarios que después va a convertir en una secuencia de 6 bits y con esta instrucción se decodifica para poder hacer la conversión. Aquí si excede el máximo voltaje permitido dentro del modo seleccionado va a mandar un error y si no va a mandar a llamar a la función para pintar el voltaje. Dentro de la función de pintar voltaje lo único que se va a hacer es convertir esa secuencia de 6 bits en código ASCII para que el LCD pueda imprimir los dígitos de manera buena sin que imprima valores que no estén permitidos dentro del LCD. Esto básicamente es con cada uno de los modos, a excepción del voltaje negativo, en el que lo único que tiene excepción es que tiene su propia función porque esta va a imprimir el voltaje con un signo de menos. Técnicamente todo lo que se hace es igual, se decodifica la secuencia de 6 bits para que el LCD pueda imprimirla de manera satisfactoria. Buenas tardes compañeros, profesor. Mi nombre es Daniel Luna Becerril y me tocó explicar la simulación de lo que vendría siendo el voltímetro, un convertidor analógico digital que nos va a ayudar a medir el voltaje de un voltímetro, convertirlo en forma que lo podamos ver gráficamente en un LCD y también controlar los límites, una alarma por si el límite llega y una contraseña para acceder al voltímetro. Así que antes de comenzar, pues los componentes que estamos usando principalmente es el PIC18F4550, de que está aquí en medio, ya que es el que tiene toda la información del código fuente y lo convierte a hexadecimal o .cof para simulaciones. En este caso el punto decimal o .hex es el que se usa para grabar físicamente el circuito. Así que tenemos aquí todos los puertos, tenemos un LCD para ver de forma gráfica el voltaje que está midiendo el PIC. Tenemos aquí los voltímetros, un operador para negativo, tenemos aquí el teclado hexadecimal que ya he explicado en el código, pues los números están así, pero los números reales que se escriben es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ya que así es como se están las coordenadas en el software donde se programa. Tenemos aquí otros voltímetros, el potenciómetro donde vamos a aumentar el voltaje y tenemos aquí la alarma. Pues este convertidor analógico digital tiene 4 funciones para medir el voltaje. En este caso, antes de ver esas 4 funciones nos pide una contraseña. Vamos a ingresar una incorrecta para que comprobemos que sí funciona la validación de la contraseña. Esta nos dice que está incorrecta y ahora pondremos la real. Listo. Ya que accedemos, pues nos permite medir el voltaje. En este caso, este switch, que es el que nos selecciona el modo, lo tenemos para voltaje negativo, que es el que tenemos aquí. Aquí tenemos el convertidor a modo negativo y aquí nos dice menos 2, aunque aquí nos marque el menos 1.95. Hay una pequeña pérdida de voltaje, pero es por lo mismo de la naturaleza del circuito, ya que pues tanto el circuito, tanto el chip, el PIC18F4550 más las resistencias y el operador pues ocupan ese voltaje y por eso se pierde una mínima cantidad.
pero también es una forma de simular algo que es real. Así que tenemos aquí, lo vamos a aumentar. Y para también comprobar que aquí nos está diciendo que hay peligro máximo en el voltaje, tenemos aquí la alarma encendida. Y justamente es para, digamos, algún trabajo que tengas, algún proyecto donde necesites trabajar a un límite de voltaje, porque si no puede, ya sea provocar un cortocircuito o un accidente más fuerte, pues nos ayuda muchísimo tener una alarma. Pues sobre todo si trabajamos con voltajes muy variados. Así que vamos a pasarnos al modo de 0 a 5 volts, que es lo que generalmente trabajamos todos en proyectos así. Ahorita tenemos que en ceros y vamos a aumentarle para que veamos el límite de los 5 volts. Pues ahí está la alarma. Dice peligro máximo 0,5 volts. Ahora hablaremos para 12 volts. Como sabemos, como el límite es más grande, pues ya no se prende la alarma, ya ahora se apaga. Y vamos a llegar otra vez al límite. Esto justamente nos ayuda para prevenir accidentes y cortocircuitos. Aquí tenemos otra vez la alarma. Y para voltajes mucho más altos todavía tenemos el modo para 24 volts. Otra vez vemos que la alarma se apaga, tenemos un voltaje así que a la mitad de lo que es el límite y podemos llevarlo otra vez al límite de 24. Ahí tenemos otra vez la alarma de que pues puede pasar algo también por si llega a necesitarse un reseteo completo. Tenemos el master clear aquí para que todo se vuelva a reiniciar. Como podemos ver, la alarma se apagó y el programa en sí deja de funcionar. Por si alguna emergencia pasa, solo se desconecta el cable de aquí y vuelve a funcionar. Podemos ver otra vez aquí que dice práctica final, voltímetro digital. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan Luis Rosales y les vengo a presentar los usos de nuestro dispositivo en la vida cotidiana. Algunos ejemplos de ellos son, en nuestro primer modo, se dijo que se puede medir de 0 a 5 volts. En este caso, lo podríamos utilizar para las pilas comunes, ya sean AA, AAA, C, D, pilas de botón, pilas cilíndricas de forma especial o las pilas de petaca que llegan a 4.5 volts. Ya para nuestro segundo modo, que va de 0 a 12 volts, podríamos medir el voltaje de esta pila de 9 volts o su carga. En otros ejemplos, podríamos también medir lo que es esta batería de 10.8, que es para un taladro. Ya para nuestro tercer modo, podríamos medir ya las baterías de 14.4 hasta 18. Otro ejemplo para este modo sería también lo que son los cargadores de laptops o computadoras, que en este caso podemos ver que es de 19 volts y este es de 18.5. Con ello podríamos ver si sí se le está suministrando la energía suficiente. Ya para lo que sería el cuarto modo, tenemos en nuestro propio armado lo que es un amplificador operacional, que es este pequeño dispositivo. A este pequeño dispositivo se le suministra un voltaje positivo y uno negativo, para que con esto el amplificador operacional se va a encargar de invertir el voltaje para que el PIC lo pueda leer y este lo convierta y lo imprima en el display. En este caso, como estamos hablando, nosotros podemos medir de menos 5 volts a 0 volts, que es la energía que se le está suministrando, menos 5 volts. Con esto acabaría mi participación.